Buenas tardes. Mi pregunta es para el presidente Pedro Sánchez. Me gustaría saber si después de lo vivido en las últimas horas en el Parlamento, si el Gobierno considera que su estrategia de recuperar el diálogo con el Gobierno catalán también ha tenido el efecto de dividir a las formaciones independentistas y, a su vez, si cree que también el actual escenario, esta situación de PDeCAT y Esquerra, puede complicar aún más la aprobación de los presupuestos, teniendo en cuenta que, de entrada, estas dos formaciones son clave también para la aprobación de las cuentas. Gracias. Bueno, respecto a la primera de las cuestiones, más allá de los hechos puntuales que puedan ocurrir en el Parlamento de Cataluña, la posición del Gobierno es bien conocida. La posición del Gobierno es que lo que queremos es que de una vez por todas el diálogo y la legalidad se materialicen en Cataluña, se abran camino en Cataluña y, en consecuencia, todo lo que tenga que ver con la unilateralidad y la quiebra de la legalidad quede en el pasado. Ese es el propósito, ese es el deseo y por lo que trabaja este Gobierno. En segundo lugar, en relación con la aprobación de los presupuestos, como dice un buen entrenador de fútbol, partido a partido. Lo importante creo que es que vamos a presentar las líneas principales de esos presupuestos el próximo 15 de octubre a la Comisión Europea, que los objetivos de nuestros presupuestos no son más que, en primer lugar, dotar de estabilidad y de certezas a los agentes económicos en nuestro país. Y eso significa, en primer lugar, cumplir con nuestros objetivos de consolidación fiscal, de estabilidad macroeconómica. En segundo lugar, un compromiso que creo que es cierto por parte de todos los actores políticos en el Congreso de los Diputados que están apoyando a este Gobierno, y es reforzar la cohesión social, la cohesión territorial. Y, en tercer lugar, consolidar la dinámica de creación de empleo, que está siendo francamente positiva a lo largo del año y que, por supuesto, va a serlo durante el próximo año. Creo que la estabilidad, la cohesión y la creación de empleo son los tres objetivos que explican el por qué tenemos la voluntad cierta y determinada de presentar esos presupuestos, y espero que puedan contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Pero, en todo caso, como bien le he comentado al principio, partido a partido, lo importante ahora es llegar a un acuerdo con Unidos Podemos y que el 15 de octubre podamos enviar esos presupuestos o esas líneas fundamentales a Bruselas. Hola, buenas tardes. Con permiso del señor Piñera, quería preguntarle al presidente Sánchez. Usted el pasado 20 en Salzburgo dijo que si el Partido Popular quería que compareciera en el Senado lo haría por su tesis. ¿Por qué ahora han cambiado de opinión y usted no va a comparecer? Gracias. Sobre esta cuestión, sobre la de la tesis. Pues porque quiero prestigiar el Senado. Este Gobierno lo que quiere es prestigiar al Senado y dotarle de un debate necesario sobre política territorial. Y por eso lo que he propuesto es comparecer y celebrar el debate sobre el Estado de las Autonomías, que creo que es infinitamente de mayor importancia y de mayor interés para el conjunto de la ciudadanía en nuestro país. Fíjese que es un debate que no se celebra en nuestro país desde el año 2005. Es decir, llevamos 13 años sin celebrar un debate sobre el Estado de las Autonomías, pese a que en el reglamento del Senado se mandata para que se celebre anualmente. Por tanto, este Gobierno lo que va a hacer es prestigiar las instituciones. Si otros están en tratar de instrumentalizar las instituciones públicas y, en consecuencia, en seguir reduciendo su prestigio, será su responsabilidad, pero no la de este Gobierno. En segundo lugar, yo creo que si algo demuestra este debate, en este caso producido y liderado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, lo que demuestra es el mal estado de la oposición, que ha optado por la descalificación y el ataque personal, que ha optado por no apoyar al Gobierno, como sí hizo el Partido Socialista Obrero Español cuando estábamos en la oposición, en aquellas cuestiones que tenían que ver con el interés del Estado. Están confundiendo la oposición con hacer oposición al Estado. Se puede hacer oposición al Gobierno, lo he dicho en muchas ocasiones, pero no oposición al Estado. Y yo lo que exijo y reclamo es la misma lealtad con la que el Partido Socialista Obrero Español actuó cuando estaba en la oposición en beneficio del interés general, del interés de todos los españoles y del interés del Estado. Porque no hacerlo pues ha llevado, en este caso, al Partido Popular y a Ciudadanos a ver cuáles son los frutos de esa estrategia. Este fin de semana lo hemos visto, cuáles son los frutos de esa estrategia. La radicalización y no la moderación lo que está haciendo es alimentar a la ultraderecha. Y creo que esa es una reflexión que se tendría que hacer la oposición. Yo lo que les pido es que vuelvan a la moderación, que hagan oposición al Gobierno. Claro que sí, pueden hacerla. Pero
que, lógicamente, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el interés general del país y del Estado hagan lo mismo que hizo el Partido Socialista cuando estaba en la oposición. Apoyar al Gobierno, hasta incluso cuando hubo discrepancias. Hola, buenas tardes. Presidente Sánchez, nos acaba de decir que lo importante ahora es llegar a un acuerdo con Unidos Podemos sobre presupuestos. Hoy ha hablado con Pablo Iglesias. Le pregunto, ¿cuándo se van a reunir? ¿Cerrarán esta semana un acuerdo? ¿Cree que hay margen? ¿Cederá ante esas exigencias de Podemos que ayer les situaban en el no? Y por otro lado, si finalmente no logra ese acuerdo, ¿está dispuesto a gobernar con las cuentas prorrogadas de Mariano Rajoy o cabe esperar que haga como Susana Díaz, que ante la inestabilidad de su gobierno ha convocado elecciones? Gracias. Bueno, yo siempre parece que hay que ponerse lo peor, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que, como he dicho antes en una de las preguntas que me han hecho algunos de los colegas, partido a partido. Lo importante que es, lo primero es llegar al acuerdo con Unidos Podemos, lo primero es enviar esa propuesta sobre las grandes líneas macroeconómicas y presupuestarias del Gobierno el próximo día 15 de octubre a Bruselas y, posteriormente, en el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados, saber exactamente con qué fuerzas parlamentarias podemos contar para aprobar los presupuestos. Lo que sí que le digo, ¿cuál es? ¿O qué es? Bueno, primero, que me consta que ambas partes estamos poniendo todo lo que hay que poner para llegar a ese acuerdo. Y que hay voluntad para llegar a ese acuerdo. Me consta. Y además quiero agradecerlo, porque no me duelen prendas, creo que así ha sido durante estas semanas, que hemos lógicamente tenido una conversación discreta, el líder de Unidos Podemos y yo mismo. Me consta que hay una voluntad clara, determinada por parte también de Unidos Podemos de llegar a un acuerdo con el Gobierno para presentar esas grandes líneas presupuestarias a Bruselas. Y, insisto, lo más importante es por qué queremos presentar estos presupuestos. Los queremos presentar porque España necesita estabilidad. Necesita estabilidad, sobre todo en lo económico, para consolidar el crecimiento económico. Necesitamos reconstruir un estado del bienestar que durante estos últimos años ha sido dañado. Y no tanto por la crisis, sino por cuestiones ideológicas, como tantas veces hemos denunciado. Y, en tercer lugar, lo que queremos hacer es consolidar la creación de empleo. Esos son los tres principales objetivos de la propuesta presupuestaria. Estabilidad, cohesión y empleo. Y a partir de ahí abriremos, lógicamente, un diálogo, una conversación con el resto de fuerzas parlamentarias para lograr que en 2019 tengamos unos presupuestos más adecuados a la realidad económica, social y laboral de nuestro país. Esto es lo que le puedo trasladar. Por tanto, en fin, partido a partido, el resto de fuerzas parlamentarias. Si me permite, el presidente Sánchez, le quería preguntar, por un lado, es que voy a hacer de coche escoba un poco, por un lado, si hay margen para atender algunas de las exigencias de Podemos sobre los presupuestos. En concreto, estoy pensando en la regulación del precio de la vivienda o las subidas del salario mínimo interprofesional. Y, por otro lado, está a punto de votarse una moción en el Parlamento que exige el cese inmediato de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Quería saber si, bueno, de hecho va a salir adelante gracias a la abstención de Podemos, y quería saber si usted considera relevante esta votación y si tendrá alguna consecuencia. Gracias. Bueno, gracias, Paula, por tus preguntas. En relación con las elecciones en Brasil, y más allá de las elecciones en Brasil, la dinámica que puede estar ocurriendo en la política global, hoy en los principales diarios económicos y también los principales diarios internacionales, nos despertábamos y desayunábamos con una foto de dos líderes europeos de ultraderecha, ¿no? Yo creo que, desde luego, para nosotros es de una enorme preocupación. Creo que anunciar que un país tan importante como es Brasil se pueda salir del Acuerdo de París, cuando evidentemente antes de ayer teníamos una información por parte del panel de científicos de Naciones Unidas diciendo y alertando sobre las consecuencias ya inmediatas que estamos sufriendo del calentamiento global del planeta y que tenemos que tomar decisiones muy urgentes, muy drásticas para poder no sobrepasar ese objetivo de los 2 grados, pues evidentemente es de una enorme preocupación para el Gobierno de España. Como lo es, lógicamente,
el que se puedan trasladar una agenda que nada tenga que ver con principios, con valores que yo estoy convencido de que compartimos el conjunto de las sociedades, ¿no? Y es la igualdad de género, o valores que tienen que ver con la democracia. Este es un gobierno que defiende la igualdad de género, que defiende el compromiso de la acción pública, da igual que sea un ayuntamiento o el Gobierno de España o la Comisión Europea a nivel supranacional, con el cambio climático, con la necesidad de que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un planeta habitable y la necesidad de actuar ya de manera urgente, y eso lo está haciendo el Gobierno y eso nos está implicando alguna crítica por parte también de la oposición, pero estamos decididos, estamos determinados a implementarla y en consecuencia lo que esperamos es que sea cual sea el resultado de las elecciones en Brasil, el Gobierno de Brasil se atenga a esos compromisos internacionales y se atenga también a esos compromisos que van más allá de la mera literatura, de la mera firma de tratados, sino que van sobre todo con trasladar un compromiso intergeneracional que me parece fundamental reivindicar. Y en segundo lugar, en fin, lo que les costaba a algunos conjugar el verbo dimitir en primera persona durante 7 años, y cómo ahora, en cambio, son capaces de hacer todo lo posible por intentar conjugar ese verbo dimitir en tercera persona, del singular en este caso. Y ya les digo que no lo van a lograr. ¿Perdona? Hombre, estamos negociando los presupuestos, Paula. Ya lo sabrán cuando lleguemos al acuerdo. Yo creo que lo importante es la voluntad. Es el que llevamos bastantes meses hablando, en estas últimas semanas de manera más intensa, y creo que la voluntad de ambas partes es la de llegar a un acuerdo.